Jesucristo es el Señor. Continuamos, amados hermanos. Estábamos viendo cómo Israel, el pueblo de Israel, el ejército de Israel, los escuadrones del Dios viviente, tenían temor. Pero ojo, no solamente tenía temor Israel y el ejército de Israel, sino que su rey, Saúl. Hermano, si usted lee la historia de Saúl, una persona que constantemente estaba desobedeciendo a Dios, se puso a ofrecer holocaustos que no le tocaban a él. Y eso desagradó a Dios. Por ende, la presencia de Dios lo abandonó. Y él necesitaba de que David le tocara el arpa porque un espíritu lo venía a atormentar. La importancia de la alabanza y la adoración en este tiempo de prueba para que tú te mantengas, hermano, conectado, activado. Gloria al Señor Jesús con la palabra profética más segura por medio de la alabanza, la adoración, los himnos que tenemos en la vida de la iglesia. Entonces, el Espíritu de Dios había abandonado a Saúl. Por ende, él tenía miedo. Hermano, y si la cabeza tiene miedo, ¿qué se espera del cuerpo? Aquí Saúl tenía miedo y todo el pueblo de Dios tenía miedo. Pero tenía miedo porque, no solamente porque el Espíritu de Dios lo había abandonado, sino porque él escuchaba lo que el paladín le decía. Sigamos en la lectura, 1 Samuel, vayamos ahora. 1 Samuel capítulo 17, vayamos al versículo 16. Miren cómo venía este paladín a ministrarles de mañana y de tarde. ¿Qué tal si leemos 1 Samuel capítulo 17, versículo 16? Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. En la mañana le daba su adoctrinamiento, su enseñanza. 40 clases en la mañana, 40 clases en la tarde, o sea que unidas fueron 80 clases de estudio de adoctrinamiento. Ustedes no pueden, son lo peor. Eres un pecador, mira, volviste a caer. No sirve para nada, eres un grosero, eres mal hablado. No trabajas, no tienes dinero. Y el enemigo, y tú vienes a escuchar todo eso. No te quieren, no te pastorean y tú permites y sigues escuchando todo eso. Y eso baja la moral. Eso baja el ánimo, la actitud, el ímpetu. Eso baja la fe. Eso baja el vigor. Eso destruye nuestras convicciones en Cristo Jesús. Y en este tiempo es cuando más nosotros como la iglesia, como la guerrera, como el pastor lo hablaba el miércoles, la iglesia como la guerrera se levanta en resurrección para tomar la oración como su escudo, como su espada en medio de la prueba. Pero si usted y yo seguimos escuchando a lo que el enemigo sigue hablando, a este adoctrinamiento, a estas enseñanzas erróneas, hermano, no vamos a avanzar. Bendito sea el Señor. ¿Qué está escuchando? ¿Qué está oyendo usted, amados hermanos? Yo confío, por eso tenemos, hermano, la literatura. Por eso tenemos los libros de la iglesia. Para refugiarnos en la lectura en medio de este tiempo de prueba. Gloria al Señor. ¿Qué tal si seguimos, por favor? Alabado sea Jesucristo. Entonces, versículo 20. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Se levantó David, hermano, de mañana, temprano. Y dejando las ovejas. Estaba cuidando las ovejas, las dejó cuidando las ovejas. Y se fue David. Alabado sea Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Ahora sigamos leyendo, por favor, el versículo 23. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, o sea David, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras
Pero ojo a este detalle. Ahora las oyó David. Una persona con identidad. Una persona que sabía en quién había creído y sabía que era poderoso para guardarlo para el día de la batalla. Tenía unas convicciones firmes en Cristo Jesús. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Será que cuando tú escuchas el hablar del enemigo, tambalean tus convicciones? Cuando estás con tus amistades, con tus amigos, tambalean. O tú tienes una identidad firme, que eres cristiano, que eres hijo de Dios, que eres un siervo de Dios, que eres una sierva de Dios, que sabes dónde estás, para dónde vas. Alabado sea Jesucristo, que sabes que eres la iglesia, que sabes que eres la novia de Cristo, que te vas a casar con ella en las bodas del Cordero, que sabes que estás en la iglesia para poner a funcionar tus dones y talentos, para hacer de esos dones y talentos un ministerio y así una operación. Identidad, mis amados hermanos. Necesitamos saber quiénes somos. Pero ahora esas palabras las oyó David. Y vamos a ver la reacción. Antes las había escuchado Saúl y tuvo miedo y todo el pueblo. Pero ahora las escuchó David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sigamos leyendo, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Versículo 24, por favor. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Gloria al Señor Jesús. Sigamos leyendo. Versículo 26, por favor. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Qué significa incircunciso? David sabía que ese filisteo era incircunciso. ¿Qué quiere decir? Que no tenía pacto con Dios. En Génesis capítulo 17, versículo 10, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso, hizo un pacto que todo el que se circuncidare era consagrado, pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa, pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Y él sabía que este filisteo incircunciso no tenía pacto, o sea, no era pueblo de Dios. Usted tiene que saber la palabra para saber usted quién es, cómo lo ve Dios a través de la palabra. No cómo lo ve la gente, no cómo habla la gente de usted, es cómo lo ve Dios, la iglesia, su testimonio. Alabado sea Jesucristo, gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Ya regresamos, amados hermanos.